Bueno, entonces vamos a hablar del PROA. Vamos a hablar primero de lo que está en la resolución 2471 del 9 de diciembre del 2022. Entonces en esta nos habla que el PROA pues, es una estrategia institucional tanto hospitalaria como de manera ambulatoria que busca optimizar lo que es el uso de los antimicrobianos, con el fin de primero mejorar los resultados clínicos, disminuir los efectos adversos que esos antimicrobianos pueden tener, disminuir también, muy importante, la resistencia a los antibióticos que pues actualmente está aumentada, y disminuir los costos, que pues también es muy importante en algunas IPS acá en Colombia. Entonces esta estrategia, según la resolución, está dividida en 5 fases. Entonces vamos a verla una por una. Primero tenemos las actividades de preimplementación. Estas son 4. La primera es socializar el programa, entonces conocer el programa, plantear cuáles son las estrategias, también hablar cuáles son las políticas institucionales en las cuales se va a basar esta estrategia. La segunda es conocer cuáles van a ser las funciones de las personas que van a estar encargadas del PROA. Primero es diseñar el programa, segundo es socializar con las directivas cómo va a ser el programa, si están de acuerdo con las políticas de la institución. Tercero, muy importante, concientizar a las personas de la importancia de este programa, de que realmente se utilice y se tenga en cuenta el concepto de este grupo, presentarlo ante todo el personal dentro de las IPS, ya como tal la ejecución del PROA, que más adelante voy a hablar un poquito más de este. También importante el seguimiento y la evaluación, que también voy a hablar de cuáles son las estrategias para esto. Y también muy importante crear algunos indicadores y hacerles seguimientos y monitorizaciones de estos. Bueno, entonces la tercera actividad es la conformación del equipo institucional. Entonces esto va a depender del nivel de complejidad. Si estamos en un nivel 1, pues es muy difícil que tengamos un especialista en infectología o a veces que tengamos un profesional de microbiología, pero pues dependiendo el escenario en el que estemos, la idea es que se conforme un grupo que sea encargado de esta estrategia. Entonces el primero es el profesional de infectología. Como les decía, digamos en un nivel 1 es muy difícil que haya un profesional de infectología, pero digamos acá puede estar un médico internista, de pronto un médico familiar, incluso un médico general que tenga, digamos, un conocimiento en PROA o que esté, digamos, con apoyo de un infectólogo externo. También está la jefe de enfermería, esta va a ser la persona encargada del conocimiento de las infecciones asociadas a la atención de la salud, y también es importante que sepa cuáles son las resistencias bacterianas que se tienen a nivel institucional. El profesional de microbiología también pues no se va a tener en todas las instituciones, pero sí se tiene, es el encargado del reconocimiento de los microorganismos que se tienen y de los exámenes que se necesitan para el reconocimiento de estos. El profesional en química farmacéutica es quien va a estar encargado de una adecuada formulación de los medicamentos, de la dosis, de la duración. El profesional en epidemiología nos va a ayudar a saber cuál es la epidemiología local que tenemos y si realmente los antimicrobianos que estamos utilizando son óptimos en la población que tenemos. Y por último, pues sería ideal tener un líder de la capacitación que sea quien organice todo el grupo. Y como cuarta parte de esta fase sería la garantía de las capacidades técnicas y tecnológicas para la ejecución. Entonces es importante que el lugar donde se vaya a realizar esta estrategia tenga lugares donde se puedan hacer reuniones, donde tengamos computadores, se tenga lugar para estudiar la bibliografía, idealmente que se tenga un proyector para que pues todos podamos ver esta información, que se tenga un laboratorio general de microbiología donde se pueda hacer un adecuado aislamiento de estos microorganismos, que podamos tener terapias de identificación de los microorganismos. Esto no se tiene en todas partes, pero idealmente sí podemos tener algo así como una PCR, pruebas especiales ya en laboratorios. Y pues también importante la medición de los niveles antimicrobianos, este estaría a cargo del profesional de microbiología. Y por último, importante saber con qué recursos se cuenta en la IPS y cuánto se pueden destinar al proyecto PROA. Ya en la segunda fase hablamos de la primera evaluación. Esta básicamente es hacer un balance en las condiciones institucionales o pues de manera ambulatoria. Esto también va a variar mucho porque depende de qué nivel estemos hablando. Y la tercera fase, que es pues, de la más importante, es la ejecución como tal del PROA. Entonces esta se basa en 3 procesos. La primera es la oficialización, el segundo la educación y el tercero la implementación. Entonces en la oficialización tenemos primero el desarrollo, la adopción y adopción de guías de práctica clínica. Entonces es importante que toda la estrategia esté basada siempre en una adecuada bibliografía y en guías clínicas.
que se desarrollen algoritmos para tanto el diagnóstico como el tratamiento. Importante que pues estén basados en estas guías clínicas y que sean de una guía o una ayuda para que se haga un adecuado, primero, pues de pruebas diagnósticas y segundo, del uso de los antimicrobianos, que se desarrollen sistemas de soporte de historia clínica para que pues, sea de una manera mucho más fácil poder formular y poder hacer seguimiento a los pacientes, y la realización de protocolos para las pruebas de identificación de microorganismos. Esta va a ser también a cargo del profesional de microbiología, quien va a ser el que nos va a decir qué pruebas son necesarias para poder identificar estos microorganismos. La segunda es la educación a todo el personal que hace parte de la IPS, que hace parte de la atención a los pacientes, hablarles de la importancia de la resistencia de los antimicrobianos y de intentar disminuirla y no generar más, de lo importante que es hacer diagnósticos y esquemas de tratamiento de infecciones a nivel institucional, teniendo en cuenta la epidemiología que pues, se ha estudiado hasta el momento, hablar de los diagnósticos y el control de las infecciones asociadas a la atención de la salud, y la pertinencia de la solicitud y la interpretación de pruebas diagnósticas, que el profesional sepa por qué está solicitando un examen y cómo lo va a interpretar y no simplemente sea pues para poder descartar una enfermedad. Y por último tenemos la implementación. Esta consta de dos fases. La primera es el acuerdo preautorización de antibióticos. Entonces este tiene 4 puntos importantes. Primero, hablar de la metodología, de cómo va a ser la estrategia. Segundo, que sea aprobado por todos los miembros que hacen parte de la prueba. Tercero, que sea oficializado por la dirección médica o la certificada por la IPS, que las directivas estén de acuerdo con esta estrategia. Y cuarto, la difusión de la estrategia a todo el personal que hace parte de la atención al paciente. Bueno, ¿cuáles van a ser las tareas del médico que va a prescribir previo a la formulación? Primero, documentar cuál es la indicación clara de que a este paciente se le inicie el antimicrobiano, conocer las dosis, conocer el tiempo de que se va a dar, que se revisen las guías de práctica clínica y que el antimicrobiano que esté dando sea el adecuado según lo que pues, muestra la evidencia, estudiar los algoritmos diagnósticos y de tratamiento para saber la pertinencia de iniciar un antimicrobiano, y identificar el grupo de uso. Acá hay dos, hablan de los restringidos y los libres, entonces saber en qué grupo está y si requiere algún tipo de apoyo para poder formularlo. También importante dentro de la implementación saber en qué momento hay que hacer un cambio en la prescripción de antimicrobianos. Esto habla pues cuando se requiere un cambio de medicamento, un cambio de la vía de administración, recordar que siempre se prefiere en lo posible una vía de administración oral, ajustar las dosis y los intervalos de dosificación y ajustar las dosis según el principio farmacológico, dependiendo, digamos, otras interacciones que puede tener con otros medicamentos que tenga el paciente. Y la segunda parte son las auditorías prospectivas con retroalimentación. Entonces acá hay que identificar los pacientes que tienen antimicrobianos prescritos, hacerle un enfoque a los pacientes con antimicrobianos de uso restringido y saber si realmente requiere estos antimicrobianos y si sí, pues hacerle un seguimiento, y la interpretación de los paraclínicos microbiológicos para la toma de decisiones claras y no, digamos, tomar conductas que pueden aumentar la resistencia antimicrobiana que ya se tiene. Ya hablando de la cuarta fase, que es la evaluación de la ejecución del PROA, primero pues nos hablan de unos indicadores de uso de los antimicrobianos, y acá tenemos lo que es la dosis diaria definidas y el tiempo de duración de la terapia. Entonces, estos indicadores nos ayudan a hacer un control del impacto de las intervenciones que el programa está teniendo dentro de la institución. Adicionalmente, las dosis diarias definidas nos ayudan a evaluar el costo que se está teniendo porque se mide por el peso del medicamento. Y por otro lado está la aplicación de herramientas de evaluación en las cuales, definidos por la OMS, es la evaluación de la implementación del programa de optimización de antimicrobianos. Entonces acá ellos nos presentan unas listas como de chequeo en las cuales ponemos si aplica o no aplica. Si se pone si aplica, vale un punto cada ítem. Y sumando todos los puntos podemos evaluar si está en un estado avanzado, en un estado inadecuado o en un estado básico. Y ya por último, pues es implementar un plan de mejora. Entonces se tiene que hacer un seguimiento a las IPS que tienen un estado que se encuentra inadecuado, que eran menos de 30 puntos. Se tiene que evaluar el esquema de construcción del plan de mejora y esto se hace en 5 puntos. Entonces primero, evaluar cuáles son los objetivos y las metas que se tienen, saber un tiempo determinado en el cual vamos a cumplir esas metas, qué acciones vamos a hacer para cumplir estas metas, con qué recursos contamos, porque muchas veces no es que la IPS
no tenga ganas de tener una buena estrategia a probar, sino que no tienen los recursos, quienes son los responsables y quienes van a estar encargados de evaluar que este proyecto sí se dé a cabo, y el calendario es tener unas fechas límites para que esto se dé. Importante que esto se tiene que hacer, estas herramientas se tienen que usar anualmente, y si está en un nivel de implementación inadecuado, se tiene que revisar de manual semestral con estas 5 estrategias hasta que logremos un nivel por lo menos básico.